Buenos días con todos. Vamos a sincronizar un poquito esto. La tecnología es... ¿Cómo estamos? Bien. Como una vez le pregunto, a un amigo y ¿cómo estás? ¿Qué te importa, pues? Y eso abrió un campo de conversación increíble. El tema de hoy, el tema para hoy es identidad. ¿Cuántos luchan con la identidad? Parte de la identidad es lo que muchas veces nosotros necesitamos trabajar, y no es de un momento, es de toda nuestra vida. Ojo con eso. Hay veces que nosotros pensamos, esto va a ser como en la escuela, pasamos, sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos y estamos listos para el colegio. Y a veces cuando ya estamos en el colegio vemos otra problemática, y cuando estamos en la universidad otra problemática. Si usted sigue masterado, otras problemáticas, y se amplía todo. Es algo parecido que nosotros necesitamos trabajar constantemente en nuestra identidad. Pero ojo con esto, porque es bueno que nosotros entendamos algo que es muy importante. El hecho de que tú estés, por ejemplo, seas llamado, estés viviendo un llamado, no necesariamente eres una persona madura. Tú puedes tener quizás algunos años dentro de la iglesia o pocos años dentro de la iglesia, pero no necesariamente eres una persona madura. ¿Por qué? Porque no has trabajado en tu identidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar dónde está nuestra identidad. ¿Cómo sabemos si estoy madurando o estoy creciendo en mi proceso? Quiero que me acompañe a Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice Jeremías: antes de que nacieras, yo te elegí. Antes de que vieras la luz del día, te aparté y te nombré profeta para las naciones. Dos palabras importantes. Cuando usted vea repetidas dos frases o dos palabras, dos términos en el mismo versículo, es porque Dios quiere dar énfasis a algo importante. Cuando dice antes, es importante que usted sepa esto. Jeremías, ponga su nombre: Luis, María, Verónica, Janet, ponga cualquier nombre. Antes de que nacieras, yo te elegí. Eso es llamado. Ese es llamado. Pero en el otro también dice, antes de que vieras la luz del mundo, te aparté y te nombré profeta. Esta frase tiene mucho que ver con el proceso por el cual nosotros hemos sido llamados, pero para entender algo muy importante. Ojo, Dios llama primero, pero luego te forma. Es como que dice, tú estás siendo elegido pero tienes que entrar a un proceso. ¿Quieres casarte? ¿Conoces el proceso? ¿Por qué muchas personas a veces fracasan en sus matrimonios? Porque no entienden los procesos. ¿Por qué fracasan en los trabajos? No entienden los procesos. Desconocen. Por eso es importante que entendamos, el problema no es tener el llamado. Quizás yo ya lo tengo claro, ¿cuál es mi llamado? Pero tengo que entender que el problema es creer que ya estamos listos. Y hay veces que nosotros entramos en ese conflicto. No, pero yo ya estoy listo. Pero no necesariamente estamos listos, ojo. Dentro de un proceso, ¿cuántos, por ejemplo, los que tenemos hijos, hemos trabajado con nuestros hijos? Cuando son chiquitos, un amor, van creciendo, ponen longos viejos. ¡Qué difícil tratar! Y cuando creas esas conversaciones que a veces pueden ser incómodas, donde más creces. Pero ¿qué hacen las familias? Evitan las conversaciones álgidas. Pero es donde más tenemos que aprender a crecer. Por eso es importante que veamos algo importante. A veces confundimos llamado con madurez, y eso es totalmente de cuidado.
Nunca confunda el llamado con la madurez, porque la madurez tiene otra tónica que le lleva a usted, si usted ya se considera maduro en el Señor, no por la edad o por la cantidad que viene a la iglesia, eso no le da madurez. Le da madurez conforme a lo que usted obedece a Dios. Eso es parte de la madurez. Y ahí es donde nosotros luchamos. ¿Cuánto nos cuesta obedecerle a Dios? Ama a tu enemigo, por ejemplo. Suavito. Y yo comienzo así suavito después del batatazo. Pero ama a tu enemigo. ¡Ay, qué duro amar! Ama a tu suegra. Peor. Usted se puede imaginar todos esos aspectos en los cuales uno puede decir, ok, quiero que vaya al libro de Proverbios y me acompañe en esta versión. Dice, vale más dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Qué vale más? Dominarse a sí mismo. Y la palabra dominarse tiene una connotación de proceso. Porque, mi madre sí me tuvo que aguantar, pero veía el dominio propio que tenía. Ella solo con una mirada, y yo ya, sus órdenes, jefe, vaya a botar la basura, mijito. A sus órdenes, jefe. Ay, que si le argumentaba, mejor que un ninja, con una puntería de la chancleta, y la apuntaba, por más que quería esquivarme, y yo era muy hábil para esquivarme, a pesar de eso, ¡plá! Y yo le decía, ya con los años, ya con mis hijos, le decía, madre, usted sí, ¿cómo llegó a tener dominio propio con esta ovejita negra de la casa? Y ella me decía, te veía siempre como un reto, pero sabía que tenías que aprender. Y nunca me alzó la mano, ojo, nunca. Más bien en la escuela recibía cabrestazos en mi tiempo. Ahora ya le demandan hasta por eso. Pero quería aprender cómo dominarse a uno mismo. Cuando a uno le hacen tener iras, ¿usted se domina o le fluye la lengua? Le fluye las iras, le fluyen las malas reacciones. Ojo con esto, porque vale más dominarse a sí mismo. ¿Domina la comida? Lo que venga. Después está ahí con los doctores atrás, que la presión que sube y baja, que la glucosa, que no sé qué, ¿le ha pasado eso? Y cuando el doctor le dice, hey, usted tiene esta dieta que cumplir, y usted es, de los que se ajusta y dice, ok, tengo que dominarme para esto, o nos cuesta. Yo les decía en la primera reunión, yo cuando llegaba con una funda de pan a la casa, me decían, ¿por qué no nos avisaste? Digo, ¿de qué? ¿Vienen invitados? No, ¿por qué traes tanto pan? Nadie come en casa nadie come pan, solo yo. Y llevaba una fundita de pan, 20 panes. Me costaba tener dominio propio con el pan. Me costaba. Que un sanduchecito, que una sopita, que le hacía pancito en rodajas, que le tostaba, que le ponía mantequilla. Y ahora hay unas jaleas. Taita Diosito, no me hagan caer en tentación. Pero llegaba a ese punto. Entonces, escogí este personaje porque me gustó mucho, Moisés. ¿Cómo aprendió Moisés a trabajar en su vida? Él tuvo un proceso, ¿ustedes se acuerdan? Él llegó a un punto en el cual aprendió mucho, pero reaccionó mal, a tal punto de que llegó a matar a un egipcio. Y le perseguían para matarle. Y él huyó al desierto. Y en el desierto Dios comenzó a tratarle.
a tratarle, a trabajar con él. Es decir, ok, hey, este hombre tiene el corazón más manso. Y uno piensa, ¿cómo va a tener el corazón más manso? Sí llegó a matar. Manso. Para que llegue a ese punto de ser manso es porque Dios trabajó en el desierto con él. Wow. ¿Cuántos de nosotros a veces permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas para desarrollar esa característica? Y eso te forma tu identidad. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros somos como, así nací, pues. Como antiguamente decíamos, y al menos en mi familia, Peña soy, ¿qué? Y ya se sabía eso, de mal carácter, intopables o cosas por el estilo. En ese tiempo así era. Así es que tú sacabas el apellido por delante, y ahora me da vergüenza sacar el apellido pues, por delante. Si no le honro al Señor. Por eso Moisés trabajó en su mansedumbre en ese tiempo. Pedro, ¿se acuerdan de Pedrito? No Pedro Fernández, Pedrito, el de la Biblia. No el que canta, el de la mochila. No. Este Pedro, ¿sabe lo que pasó con Pedro? Era tan colérico que se enojaba con mucha facilidad. Yo sé que aquí en Verbo Valle no se enojan con mucha facilidad, tienen mucha paciencia, son hermanos tan serviciales, tan amables. Qué difícil sacarles llegar al punto de que se enojen. Pero fíjese, Pedro llegó a tal punto de que el Señor le llamó, ven Pedro. Y él le dijo, sígueme, y le siguió. Pero llegó un punto en que él tiró la toalla y dijo, no, hasta aquí va, ya no voy más con vos. Dejó y dice que se regresó a su trabajo, a sus redes, a pescar. Y el Señor con tanta paciencia regresa. Ya le hizo el llamado en la primera, ven, y le siguió, ¿verdad? Entonces el llamado estaba claro, pero el proceso él no quería vivirlo. Pero cuando le dice el objetivo, cambió todo. Le dijo, hey, ahora quiero que seas pescador de hombres. Cambió todo. Dijo, ok, te voy a seguir. Y le siguió. Entonces, siendo una persona tan impulsiva, y a veces yo me he identificado con Pedro, porque a veces he sido muy impulsivo, muy colérico. A llegar a ese punto en que a veces te da ganas de hasta botar la toalla. Ahí queda todo. Sea trabajo, sea matrimonio, sea lo que sea, hasta en la iglesia. Se enoja alguien y quiere, ya no voy ni a la iglesia. ¿Cuál es el más perjudicado? Uno mismo. Ojo con eso. Por eso Pedro tuvo que pasar el proceso. Y por supuesto David, ¿dónde pasó su proceso? Fue ungido como rey. Pero él aprendió siendo pastor. Y aquellos que les guste estudiar, su historia es muy particular, porque él aprendió a matar un oso y un león. Fue muy estratega para cuidar a su rebaño. Y esas estrategias fueron trabajadas ahí, en ese campo. Y cuando fue rey, trabajó en lo mismo, pero con un pueblo. Las mismas estrategias de cuidado. Las estrategias para vencer a los enemigos. Las mismas que utilizó con el oso y con el león fueron aplicadas para tomar grandes ciudades. Así de sencillo. Entonces, ojo, los procesos te forman y te preparan para tus luchas. Y eso forma tu identidad. Entonces, ojo, el llamado te da dirección. El objetivo es claro. Pero el carácter te da sostenibilidad. Sostenibilidad. Y aquí voy a pasar muy rápido, solo porque si me adentro en esto me voy de largo, porque podríamos hacer una serie con eso, pero quiero que vea estas 10 características. Estas 10 características tienen que ver con constancia, la sostenibilidad, con constancia, integridad, resistencia a la presión
Y esa es la parte más difícil a veces. Humildad para corregirse. Dominio propio. Fidelidad en lo pequeño. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Ok, capacidad de arrepentimiento. O sea, llegas a entender un momento en que tienes que aprender a arrepentirte. No puede ser posible que seas una persona insensible, que puedes ofender verbalmente, físicamente y no pidas perdón. No, ojo. Visión a largo plazo. Otro, dependencia de Dios. Cuando entiendes quién eres en Dios. Eso es por parte de la identidad. Y coherencia relacional. Que no soy como un llanero solitario. Tengo que aprender a vivir con otras personas. Tengo que aprender a convivir. Y eso se evidencia dentro de la familia, ¿verdad? Esposo con esposa, ¿cómo conviven? Con los hijos, ¿cómo conviven? En iglesia, ¿cómo convivimos? Por eso, a las personas que no están en una iglesia de hogar, yo les animo a que vayan a una iglesia de hogar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a crecer. Aquí celebramos, los domingos celebramos, pero ¿dónde nos edificamos o dónde crecemos es en la iglesia de hogar? Así de sencillo. No necesariamente en los ministerios ponemos a prueba nuestras habilidades, nuestros dones. Pero en una iglesia de hogar convivimos. Y ahí es lo importante. ¿Cómo estoy yo conviviendo? Quiero que me acompañes a Santiago 1:4. Y dice, pero deben completar, ¿qué dice ahí? El proceso de aguantar. Para que sean perfectos y no les falte. ¿Sabe lo que yo he visto en el proceso de mi cristianismo? Es que las personas a veces comienzan un proceso y dejan. ¿Por qué? Porque les duele, es que ya no aguantan y cosas por el estilo. Aquellos que hacemos ejercicio, tomamos una mancuerna de 25 libras, por ponerlo. Con una mancuerna de 25 libras, una flexión, ¿me desarrolla músculo? No. Tengo que hacer series. Si hago impacto al menos, tiene que ser recorrido por lo menos 1 minuto de hacer ejercicio, descansar 20 segundos y otra vez. Y eso por lo menos 1 hora al día, si no es más. En un mes solo has fortalecido tu músculo, pero si quieres agrandar tu músculo, ahí entran los nutricionistas. ¿Qué clase de proteína estás tomando? ¿Qué clase de bebidas estás tomando? ¿Y cuántas series estás desarrollando? Pero ¿sabe lo que he visto en los gimnasios? Es que el primer mes de enero se inscriben y pagan para todo el año y al tercer mes desaparecen. Y eso es por estadística. Y a veces en iglesia puede pasar lo mismo. Pensamos que una oración me va a fortalecer. O porque voy los domingos voy a crecer. ¿Dónde está eso? Eso no te da crecimiento. Solo es como hacer una de estas y dejar ahí la pesa y seguir. No, tienes que ser constante. ¿Sabe? La palabra dice, orad sin cesar, constancia. Lo que Dios te está diciendo es, yo quiero mantener un contacto directo contigo, permanente, para que crezcas. Así de sencillo. Por eso, la formación duele, porque confronta áreas que preferimos a veces esconder. A veces escondemos nuestro dolor, escondemos nuestra frustración, escondemos a veces hasta nuestras tentaciones. Pensamos que de esa manera al Señor le engañamos. No, si Él conoce todo. Si Él entra este momento a tu mente, Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás luchando. Así de sencillo. Por eso nosotros tenemos que, en mi proceso tengo que aprender a ser confrontado. ¿Y con quién más me confronto? Es con Dios.
Esa es la mejor forma de crecer, cuando me confronto cara a cara con Dios. Y Dios es tan amoroso que me abraza y me dice: hey, te amo, vamos adelante. ¿Me puede doler el proceso? Sí, duelen los procesos. Aquellas personas que hacen ejercicio, ¿les duele o no les duele? Al menos los principiantes, los pobres, no pueden ni caminar, parece que se han subido a un caballito. ¡Ay! Le duele hasta la rabadilla, ¿verdad? Pero después de que pasa el proceso, ¿cómo se sienten? Después de un año de ejercicio, ¡uf! Ya, cuando nos inscribimos a la 15K, al 10K, yo lo que hago con el grupo de alabanza. Dentro del grupo de alabanza, aquella persona que no hace ejercicio está vetado. Así de sencillo. ¿Por qué? Pero ¿qué importancia da? Me salían con argumentos así. Ok, vas a danzar toda la alabanza. Ok, pongamos 15 minutos de alabanza. Danza todo ese tiempo. En la segunda canción ya estaban sacando la luenga. Ya no danza. Se desafinaban. Entonces les hacía jumping jazz. Esos que saben, 15 minutos diarios. Ahora sí canta. Súper afinados. Les hacía cantar en pecho. Canta, se afinaba, le hacía poner el lápiz o el esfero debajo de la lengua, pronuncia mejor. Les costaba entrar al proceso. Pero después de pasar ese proceso, créame, mejora tu vida, mejora totalmente. Por eso los procesos para generar tu identidad puede costar, puede doler, pero son los mejores porque te afianzas en Dios. Dios no está tan obsesionado con usarte como transformarte. Dios no está preocupado más por usarte. Es como decir: ok, tú sirves como abogado, ayúdanos. Tú sirves como cantor o como guitarrista o como lo que sea. Porque ahí nos sentiríamos usados. Pero Dios quiere primero transformarte. Cuando entendemos eso, las cosas. Y ahí es donde quiero que me acompañe a 1 Samuel 16:7. ¿Qué dice? La gente se fija. Haces ejercicio. Bien. Ni se despeinó. Por eso Dios se fija en tu corazón. ¿Por dónde comienza a trabajar en identidad con tu corazón? No comienza a trabajar por tu físico. Después, más adelante, vamos a ver algo muy importante, pero Dios se concentra en tu corazón, en tu esencia, en lo que tú eres. Hombre o mujer, niño o adulto, Dios comienza en tu corazón. Y ahí es donde, ¿se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue él creando su identidad? Su misma familia lo desechó, imagínense. Lo vendieron. Después de ser vendido, ¿a dónde pasó? Donde Potifar. Y ahí fue injuriado. La esposa de Potifar le dijo: ¡hey! Me quiso violar, pero no me dejé. Aquí tengo la prueba. Encarcélale. Y obediente como buen mandarina, le encarceló. Le encarcela. Y en la cárcel, lo curioso es que cuando llegan los versículos, usted llega a ese párrafo, dice que José nunca renegó de Dios, sino que siempre lo alabó. O sea que en medio de los procesos, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
agradarle a Dios. No me gustaría estar encarcelado y alabarle. ¿Cuántas veces? A veces nuestras cárceles son enfermedad, situaciones económicas, situaciones amorosas, emocionales. Puede ser infinidad de cárcel que usted dice, ya no tengo salida, estoy encarcelado o encarcelada. Pero en medio de eso tú le alabas a Dios, le agradas a Dios. José hizo eso. En medio de la prisión, Dios seguía formando su identidad. David, en el campo, con las ovejas, Dios lo fue formando. Imagínense, no se diga Pablo, el apóstol que no convivió con Jesús, pero después de tener una experiencia con el Espíritu Santo, con el mismo Padre, wow, para mí el mejor predicador hacia los gentiles de aquel tiempo. Increíble, que se ponía cara a cara con los políticos. Y hoy en día a veces la iglesia no se pone cara a cara con los políticos y no se esconden. Pero si usted tiene su identidad clara, el momento que Dios le permite estar con ese tipo de personalidades, apunta y apunta muy bien. Otro aspecto es que incluso Jesús, en el transcurso de su niñez y su juventud, aparentemente no se encuentra rasgos, pero hay un versículo que dice que él fue formado. Formado. En ese tiempo se sobreentiende que él trabajaba, que él aprendió a estar con su padre, con su madre, no rompió leyes. Nada de eso. Eso quiere decir que fue creciendo. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos crecer? No estancarnos, no renegar, crecer. Dios jamás bendecirá tanto a tu don que destruya tu carácter, nunca. Y este es uno de los versículos que a mí me ha cambiado y me ha retado. Romanos 5 dice: también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades. Mi pregunta hoy para usted: cuando usted tiene pruebas y dificultades, ¿cómo reacciona? ¿Feliz? ¿Sonríe? ¿O quiere ser como Pedro? ¡Ay, queda! Ya no quiero saber nada. No me digan nada. Voy a encerrarme en mi cuarto. Ya. ¿Cómo reaccionamos? Pero este versículo dice: ¡hey! También nos alegramos al enfrentar pruebas. Ese es símbolo de madurez. Créame, a veces es difícil reaccionar así cuando no trabajamos en nuestra identidad. Qué difícil sonreír. Pero cuando encontramos la palabra original y lo vamos estudiando, la palabra, ahí está el original, y es más profundo que solo estar feliz o reírse. Ojo, tiene estas connotaciones: gloriarnos, tiene sentirnos orgullosos. ¿Usted se siente orgulloso de quién es en Dios? Como hijo o hija, se siente orgulloso. Wow, yo tengo un padre. Wow. Quizás en lo físico nuestros padres o nosotros como padres fallamos, o como esposos fallamos, pero sentirse parte de lo que Dios es para mi vida, eso tiene que entender y alegrarle en medio de las dificultades. Celebra con confianza. ¿Sabe qué es celebrar con confianza? No es celebrate, Jesus, celebrate. No es simplemente venir y celebrar. Celebrar es entender que estamos en las manos de Dios y que Él tiene el control. Que a pesar de tener cualquier dificultad, usted sabe quién es Dios y está en sus manos. En el 2003 me detectaron cáncer al estómago. Jim Del Goyer en aquel tiempo, Luis también estaba con nosotros,
y oraron por nosotros, por mí. Jim se acercó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Aguantas el proceso? No lo entendía ese rato. Era como decir, hey, ¿resistes a tu enfermedad? Y después me descifró algo interesante, este versículo de Romanos. ¿Te alegras en medio de? ¿Cómo me voy a alegrar? Pues era gringo. Vos siendo gringo me dices eso. Me enojé con Jim. Me acuerdo que clarito me enojé con Jim. ¿Cómo me vas a decir eso? Y ¿sabe lo que ahí entró recién en mi mente? Es celebrar no es que te rías de tu enfermedad, es que entiendas que estás en las manos de Él y que Él tiene todo el control. Uy. Y sabe algo, entender que estamos en las manos de Dios a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, cambia todo tu estado de ánimo. Es increíble, pero es cierto. Por eso me agrada, tenemos que celebrar con confianza. Si yo estoy pasando cualquier dificultad, no me va a limitar que yo me siente en la primera fila o en donde me quiera y me ponga a alabar, porque entiendo que Dios tiene el control. Otro aspecto, regocijarnos con propósito. Regocijarse con propósito, ¿sabe lo que implica? Es saber que Dios sabe a dónde tengo que ir. Y Él es el único que me guía para vivir con Él. Punto. No me va a tener estancado todo el tiempo en el dolor. El dolor quizás es una partecita de lo grande que me espera. Entonces tengo que regocijarme. Otro aspecto, y el último, es una satisfacción profunda de sentirme amado por Él y cuidado a pesar de. Acuérdese de Pablo. Pablo fue, que no vivió Pablo, pero entre esas dificultades a mí me impacta algo, que fue encarcelado. Y en medio de la cárcel comenzó a cantar, se abrieron todo y vivió todo. Pero más adelante, él comienza a comentar su testimonio, no de lo que vivió las penurias, sino de lo que Dios hizo. Y eso es lo que a mí me choqueó, porque tener una satisfacción profunda no es comentar tus dolores, es comentar cómo Dios se glorifica en medio de tus dolores. Eso te da identidad. Entonces tenemos a veces que cambiar. La segunda parte del versículo de Romanos dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Yo no sé qué tiempo estás en el Señor, pero si tú no resistes, no aguantas, wow, la resistencia es como el músculo. Si no lo haces, no lo ejercitas, se vuelve flácido, entendiendo que el músculo es proteína. Si no te alimentas bien, ¿crees que vas a tener músculo? No, vamos a tener unas llantas radiales. Créanme. Pero si nosotros nos alimentamos con su palabra, con las oraciones, wow, el músculo espiritual se va a volver tan fuerte que vas a crear resistencia a las dificultades. Y con esto no quiero decir que aunque pegue, aunque mate marido ese es otro cuento. No me refiero a eso. Me refiero al tipo de resistencia espiritual que necesitamos o adquirimos cuando tenemos clara cuál es nuestra identidad. Eso es lo importante. Por eso nosotros necesitamos, y fíjese en la última parte del versículo, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Wow, que a pesar de que te griten, te injurien, ni te despeina, porque sabes quién eres tú. Entonces, ¿qué crea todo el proceso? Lo interesante es que comienza con gozo, con alegría.
y termina con carácter. Y cuando usted se pone a estudiar el proceso, wow, necesito pasar el proceso, necesito crecer, porque hay cosas que no vas a entender. Y no hay mejor cosa que cuando pasas el proceso entiendes mejor. Por eso, no rechaces la etapa de tu formación, no lo rechaces. ¿Por qué? Porque a veces sientes que Dios te prometió algo grande, algo inmenso, y quizás te profetizaron, o quizás sientes tú un gran llamado para hacer X o Y cosa. Puede ser. Pero si no entiendes el proceso, te frustras. Pero hay a veces etapas, y a mí me ha pasado, que hay temporadas que Dios ni te habla, ni te responde. No sé cuántos hemos pasado eso, pero a mí me ha pasado algunas veces. Y he sentido, y Dios, ¿dónde estás? Por Dios, no te me escondas, no seas bandido, hoy no quiero jugar a las escondidas. Y me he sentido como solo. Pero ¿sabe qué? Entendí esto, que a veces en medio de eso, de su silencio, Dios también me está formando. Así de sencillo. Dios está formando. En todo tiempo Dios te forma. Así que para mí los silencios de Dios me enseñan mucho. Porque es donde más puedo escribir, donde más puedo buscar, donde más puedo leer y entender muchas cosas. Por eso en Gálatas te dice esto: no nos cansemos de hacer no te canses. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en medio de las circunstancias lo que menos queremos hacer es el bien. Tienes problemas económicos, tienes problemas en el hogar, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas. Lo que menos quieres hacer es el bien. Pero en el proceso es donde tú aprendes que no tienes que parar de hacer el bien a pesar de. ¿Entendemos ahora el proceso? Wow. Entonces, si usted no le ama a su suegra, ¿qué hace? No me vaya a decir como un hermano de mi iglesia. Aquí yo sé que no pasa eso. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor en silencio dice: pero Señor, háblame, dime algo. Estoy orando para que hagas algo con mi suegra. Parece chiste, pero créame, fidedigno, y de una persona que estaba más de 25 años en iglesia. 25 años. ¿Y sabe lo que pasó? Dice un rato, créeme, yo ya oraba para que les lleve a la presencia, pero viendo que no mismo. ¿No quieres que te la envíe, Señor? Él no pensaba que su esposa estaba atrás. La esposa, créame, se le vino todo el mundo y dio un paso y se puso al lado. Él se puso frío y le dijo: mi amor, quiero acompañarte en tu proceso. Nos sentamos y al cabo de un mes, usted era que le vea a su esposa celosa de cómo su mamá le trata a su yerno. En un mes cambió todo, porque entendió el proceso. Imagínense que él aprendió a valorarle, le invitó a no sé dónde, y la suegrita ahora de arriba para abajo con el yerno. Bueno, eso será otra charla para los que tienen suegra. Pero usted se puede imaginar que cuando Dios comienza a trabajar en los procesos, hay grandes cambios. Por eso, no pare de hacer Él
y este chico no paró de hacer el bien. ¿Mm? Por eso, para pensar, 3 preguntas. ¿Estoy permitiendo que Dios trate mi carácter? ¿Estoy permitiendo que Dios trate mi carácter? La segunda pregunta, ¿quiero servir o solo ser reconocido? Donde quiera, sea en el trabajo, en casa, en iglesia. ¿Quiero servir o quiero ser reconocido? Porque hay veces que trabajamos solo por ser reconocidos, ojo. O queremos servir solo por ser reconocidos. ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque nadie me vea? Uy. Y este es un trabajo que yo le digo dominio propio. Que a pesar de lo que Dios me pide, esté en público o esté en lo privado, lo trabajo. Lo trabajo. Por eso una iglesia estable es aquella que está siendo formada. ¿Y quién es la iglesia? No es esto, soy yo. ¿Ah? Por eso, Dios no busca solamente tus talentos, Dios busca tu madurez. Dios busca tu madurez. Por eso tienes que hacerte este tipo de evaluaciones. ¿Cómo estoy yo en mi madurez? ¿Ah? Por eso en Efesios 4:13 dice, así todos estaremos perfectamente unidos y llegaremos a ser maduros. Pero la madurez viene después de un proceso. Y ahí es donde yo tengo que trabajar. ¿Ah? Por eso mi frase favorita es esta. Antes de usarte, Dios quiere formarte. ¿Quieres ser usado? Permite que Dios te forme. Y no importa tu edad, aprende a servir. En otras palabras, aprende a servir. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa si eres hombre o mujer, no importa, aprende a servir. Yo con esto reto a los que están a mi lado. Si nosotros no tenemos el corazón de servir, no vamos a servir para nada. Porque Dios nos llamó para que sirvamos, no para que nos aislemos, no para ser egocentristas y esto es mío y yo y por qué y cómo y ya. No, Dios te llamó a servir. Eso es parte de la identidad. Por eso Jesús, parte de su identidad, salió con los discípulos cuando dijo, hey, yo vine para servir y no ser servido. Es parte de su identidad. Toma esa parte de su identidad, involúcrale, porque antes de exponerte, Dios trabaja en lo secreto. Y antes del deber o del trabajo viene el carácter. Por eso, dentro de los ministerios, siempre procuramos que estén en una iglesia de hogar, porque ahí son trabajados. Ahí están procesando, ahí están madurando, ahí están relacionándose. Y por eso tengo 3 aplicaciones. La primera, permite que Dios trabaje tu carácter, no solo tus habilidades. Está bien que te actualices. Por ejemplo, los ingenieros tienen que actualizarse, doctores tienen que actualizarse, cualquier especialidad. Amas de casa, actualícense. ¿Saben cómo yo le actualicé a mi esposa? A mi suegra. Comprándole una tablet, poniéndole el icono más grande, YouTube. Y en el logaritmo, cocina. Le encanta la cocina. Tiene una sazón espectacular. Pero ya venía con los mismos platos. Y ahora me sorprende. Hasta platos de España. Actualizada. 86 años. Ama de casa. Todos tenemos que actualizarnos. Por eso, permite que Dios trabaje en eso. El segundo, aprende a recibir corrección sin ofenderte. Wow, a ver, esto cuesta. No es fácil.
Yo crecí, digamos así, por así ponerlo, en iglesia. Y cada vez, Luis Alfonso, su anciano que preside, fue mi primer líder. Tuvo que aguantar esta ovejita negra. No era fácil, tenía un carácter fuerte. Me enfrentaba cara a cara y él con santa paciencia. Usted le conoce más que yo ahora. Santa paciencia. Luis, no es así. Siéntate, por favor. Vivíamos en el centro de Quito. Un cafecito. Y ahí me iba dando. Esto es así, esto es asado, esto es cocinado. Y ahí iba aprendiendo. Y en medio de esas correcciones no era fácil de reconocer. Y decía, pero ¿por qué me hablas así? Y me enojaba. ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan hoy en la actualidad? Una persona que no quiere ser corregida tiene el ego muy alto y pierde más de lo que gana. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no permites que alguien te corrija, por ejemplo, en tu trabajo, y tú te sientes como el tof y que hasta aquí nadie está por encima de mí, pierdes credibilidad y puedes perder tu puesto. Así de sencillo. Y en el Señor, si su palabra nos corrige, es para nuestro bien. Aquel que recibe la corrección, les aparta del mal. Así. ¿Por qué creen que nuestros papitos, enderézate? Yo recibía cabrestazos. En mi casa nunca. Mi madre solo con una mirada y ya sabía lo que quería. Esos platos están por lavar y regresaba a ver a uno de los dos, a mi hermano o a mí. Ya entendía. No me decía, Luis, anda a lavar los platos. No, solo su mirada y ya entendía. Y alguna vez un chancletazo que fue como múmera. A mi hermano, qué puntería. Increíble. Y sirvió ese tipo de corrección. Y la última, sirve con excelencia aunque nadie lo reconozca. ¿Sirves con excelencia en tu casa? ¿Sirves con excelencia en tus estudios? ¿Sirves con excelencia en tu trabajo o en iglesia? ¿Sirves? Pero con excelencia. ¿Qué pasaría si yo le brindo una tacita de café y no le pongo ni un plato para que sostenga? ¿Cómo se sentiría? O el pan le sirvo con mi mano. Ese es servicio. Pero ¿qué clase de servicio es ese? Haga una inversión como yo hice con mis hijos. 2 veces al año les llevaba a los mejores restaurantes de Quito para que aprendan a manejar los cubiertos, para que sepan para qué son las copas, para qué sirven las servilletas, las 2 clases de servilletas. Y le sirvió. Invertí. ¿Cuánto de usted permite invertir o cuánto invierte para su crecimiento? Los que nos gusta la lectura, ¿cuántos libros al año leemos? Y si queremos indagar, ¿cuántos libros compramos para aprender eso? Así de sencillo. ¿Quieres aprender de finanzas? Cómprate. ¿Quieres aprender homilética o inducción o cosas por el estilo? Teología. Cómprate libros. Invierte. ¿Quieres estar en mejor salud? Invierte en un gimnasio. Dirigido, sugiero, por favor. No te inscribas por inscribirte a cualquiera, que no te dirijan. Ahí sí sugiero siempre gimnasios que dirijan. Y los de Pilates para mí son los mejores.
La madurez empieza cuando dejamos de depender de nuestras emociones. Eso quiere decir que tienes control de tus emociones. Salta algo y cosas por el estilo y no saltas, como yo en mis tiempos. Como yo era el karateca de la casa, defendía a Raimundo y todo el mundo. Hasta me sentía hasta utilizado, dame pegando así. Y me gustaba, ¿no? Pero no debía hacer eso. Era muy emocional en eso. El carácter se revela cuando estamos bajo presión. Presiona a sus hijos y va a ver las reacciones, a ver qué tipo de carácter tiene. Y aumenta esa presión cada vez más y más. Pero acompañado, no le aísle, acompañado. Y para finalizar, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo está ahora su identidad? ¿En proceso? A veces lo que trabajamos con nuestras emociones o trabajamos con nuestra manera de pensar cuesta, porque a veces tenemos que cambiar nuestros paradigmas a posiciones en las cuales tenemos que ser transformados. Y no se dé por vencido mientras no sea transformado. Así de sencillo. Una mariposa, cuando llega a su proceso total, es porque se evidencia el cambio. Pero ¿qué pasa si me acomodo en mi capullo y ahí me quedo? Ahí me muero. Nunca voy a volar. El proceso de la identidad te lleva a que alcances mejores alturas. ¿Está dispuesto? Y con el Señor aún más. Cierre por un momento sus ojos. Piense en las cosas que a usted más le molestan, que más le cuesta transformarse. Piénsalo. Solo usted y Dios saben cuáles son esos procesos. Pero quiero decirle algo. Cuando entendemos que en medio de los procesos Dios está con usted, que le acompaña, que a pesar de su silencio, Él sigue a su lado, las cosas cambian. A veces se ha sentido solo o sola. Se ha sentido como aislada. A veces esos procesos pueden doler, pero en medio de ese dolor Dios te está formando. Dios te está sosteniendo. Dios te está impulsando a ser mejor. Y hoy puedes decirle: Señor, ayúdame en este proceso. Quiero seguir creciendo en mi carácter, ir formando mi identidad para representarte como se merece, como tu hijo, como tu hija. Por eso estoy agradecido que a pesar de las circunstancias, tú tienes el control. A pesar de las circunstancias, tú me acompañas. Que a pesar de las circunstancias puedo gozarme en ti, porque sé en quién he creído. No me queda más que agradecerte, Señor, y decirte que tú eres el Todopoderoso, el sin igual, pero sobre todo el mejor Padre para formar mi identidad. Te agradezco, mi Dios. Te agradezco por este tiempo y la bendición que tenemos de tenerte a ti en medio de nosotros. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.